Estamos de regreso hoy con invitadas especiales, doctor. Sí, el gusto hoy de tener dos invitadas muy especiales. La doctora Laura Copes, médico diabetóloga, integrante del Consejo Técnico Asesor de la Asociación Diabética Uruguay, a la cual le agradecemos que nos hayan permitido la presencia de ellas hoy, coordinadora de la unidad de diabetes del Hospital Policial. Y también tenemos a Clarisa Solari. Clarisa es educadora de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Y algo muy importante que nos comentaba antes de entrar al aire. Clarisa es diabética, se le diagnosticó al año de vida y es insulino dependiente. Por lo tanto, va a hablar en doble calidad, en educadora, experta en el tema, pero también como paciente. Así que tenemos una probabilidad de un programa que puede ayudar a mucha gente. Es así. Bienvenidas. Muchas gracias. Doctora, seguramente estamos en el mejor momento de la ciencia y de la técnica a los efectos de paliar esta enfermedad, de hacerla controlable, porque como bien marcaba el doctor en el comienzo, no tiene cura, pero estamos en un momento también de una oferta de alimentación que no es la adecuada, que ponen en jaque a todo lo bueno que hay. ¿Cómo situaría más la enfermedad en el Uruguay hoy? Yo creo que nosotros fuimos testigos de todo el avance de la tecnología en estos últimos 20, 30 años. Antes el diabético nos llegaba en una etapa de repercusiones crónicas, ya cuando tenían problemas en sus piernas, problemas en los ojos. Y hoy por hoy nos llegan los pacientes antes de ser diabéticos. Ese es un primer punto que me gustaría recalcar porque es un mensaje de aliento y de esperanza, porque si alguien tiene un familiar diabético que vio toda su evolución y él tiene diabetes hoy, tiene que pensar que su realidad es totalmente diferente. Bueno, esa es la clave, ¿no? Ahí apuntamos, es decir, a llegar antes de. Y debe pasar además de repente con un ginecólogo que recibía mujeres ya con un cáncer de mama a veces en condiciones terribles, avanzado. Correcto. Y que ya era irreversible. Pero seguimos escuchándola porque seguro la evolución hace que la difusión también permita estas cosas. Por supuesto. ¿No? Cuando Pero Miguel nos preguntaba con respecto al tema del tipo de alimentación que estamos recibiendo en este momento. Sí. ¿Ha influido o no en el desarrollo de diabetes? ¿La obesidad ha influido o no? El tipo de vida está influyendo. En el mundo ustedes saben que hay una pandemia de diabetes, que hay 360 millones de diabéticos en el mundo y que las proyecciones estadísticas esperan más de 500 millones para el año 2025. Eso es lo que ha puesto en el tapete este tema a nivel de los gobiernos, a nivel de los ministerios de salud de todo el mundo, para tratar de frenar esta pandemia. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a esto? Y bueno, nuestro modo de vida. El Día Mundial de la Diabetes del año 2012, una de las cosas que decía era de los lemas: la forma en que vivimos está poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Y cuál es la forma en que vivimos? Primero, somos más sedentarios, ¿verdad? Antes nosotros, si teníamos que hacer una llamada por teléfono y estábamos en el centro, teníamos que caminar unas cuadras para buscar un teléfono público, que a veces no funcionaba y caminábamos 2 o 3 cuadras más. Hoy tenemos el teléfono celular. No digamos nada, en otras épocas que se lavaba a mano. Bueno, ni que hablar. Había que matar la gallina el domingo. La verdad. Y vayamos más atrás. Por supuesto. Lo otro, antes si queríamos comer algo y salir a comprarlo, teníamos que caminar hasta la pizzería, hasta donde quisiéramos comprar. Ahora tenemos el delivery, levantamos el teléfono, el delivery. Antes nos levantamos, aunque sea a cambiar el canal de televisión, ahora tenemos los controles. Entonces los niños tienen videojuegos de todo tipo que llenan su espacio. Es difícil que estén en la calle porque hay problemas de seguridad, entonces todo conspira para que haya más sedentarismo y además, como decían ustedes, la oferta alimentaria es infinita y no siempre es la más adecuada y la más equilibrada para nuestra salud. Todo eso es lo que está conspirando, sumemos además el estrés, todo eso conspira para que haya más casos de diabetes y que incluso se están viendo casos de diabetes tipo 2 en forma creciente en los niños. Ojalá que esta explosión que vemos que no sea para unos pocos de estos que salen a correr, a caminar, que participan en pruebas de todo tipo. La mayoría son siempre los mismos en la misma carrera, digo, porque seguro no hay que engañarse que están corriendo hoy 300.000 uruguayos. Claro, ojalá. pero está contagiando. Está contagiando. Pero por suerte eso seguramente lleva a que mucha gente comience a moverse. Por supuesto. Pero Laura, tú decías que por suerte ustedes están llegando antes que desarrolle la diabetes. ¿Y cómo es
que llegan antes? ¿Qué es lo que hace el sistema de salud para identificarlos? Bueno, el sistema de salud lo que hace es derivar al paciente, por ejemplo, el carnet de salud. Si tiene una glicemia, es importante destacar que los diagnósticos de diabetes no son en el dedo. En el dedo nos da una idea en qué valor estamos, pero no son para diagnóstico. Los valores que yo voy a dar es en sangre venosa, perfecto, que se hace en laboratorio con 8 horas de ayuno. Bien aclarado, porque yo lo dije incorrectamente y es bueno que tú lo puntualices. No, pero usted más o menos lo dijo así. Si hay un índice grave, ahí hubiera saltado también. Correcto. Entonces, consideramos población que no está normal la glicemia cuando está por encima de 100 o 110. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso hicimos una reunión de expertos con la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Uruguaya por el tema del 100 o 110. Eso es importante. ¿Cómo es el rango? Yo veo que, por ejemplo, me dicen colesterol, antes el rango era más tolerante, ahora es menos tolerante. Cada vez se ha bajado. Y en la diabetes lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Se está bajando porque quedaban casos que evolucionaban a la diabetes que quedaban sin diagnosticar. Sobre todo los pacientes que tienen riesgo de diabetes, que ahora vamos a decir cuáles son los factores de riesgo. Pero volvamos al 100, 110 que discutían ustedes. Lo que discutimos en esa reunión de expertos que se hizo en Colonia con la Sociedad Argentina y Uruguaya de Diabetes es que se podía considerar 110 si era una persona que no tenía ningún riesgo de diabetes. ¿Por qué? Porque se veía que cuando se consideraba 100 había un porcentaje alto de pacientes que no llegaban nunca a la diabetes, o sea, unos falsos positivos, digamos. Entonces, si tiene riesgo de diabetes, el 100 es el valor, el punto de corte. Si tiene por encima de 100, no tiene diabetes. Tiene diabetes si tiene igual o por encima de 126. Entonces queda un rango entre 100 y 126 de personas que no tienen diabetes, pero sí tienen mayor riesgo de padecerla en un futuro, ¿verdad? ¿Le parece incorporar a Clarisa y vamos alternando? Perfecto. Bienvenida. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué educación? ¿Cuál es el rol de la educación y tuyo como educadora en ADU, por favor? Bueno, para mí lo principal de la educación es que la persona que tiene diabetes es la única que está con sí misma las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo sabes por es la que se va propia. de vacaciones con la diabetes, es la que va al cine con la diabetes, es la que sale a comer con la diabetes. Y es en compañía así del equipo técnico de salud que la persona con diabetes tiene que saber cómo moverse en la vida para tener una vida saludable y normal como el resto de la población. Y para eso necesita aprender. ¿Y cómo es el camino para convencer a la persona sin esto, es decir, sin la insulina, sin el tratamiento adecuado, sin tu control propio, por lo que tú mismo decías? El médico te da todas las herramientas, pero el fin de semana el médico hace su vida, claro, pero la diabetes sigue contigo. Sigue con nosotros. ¿Cómo es? También sigue con nosotros y tiene muchos altibajos. No es fácil manejar la diabetes. Es el día a día que uno tiene que ir cambiando o tiene que ir modificando o anotando al principio todo lo que hace, salir a caminar, almorcé tal cosa, para tener un control más exhaustivo de lo que es tu día para poder estar con los valores más normales posibles, ¿no? Se hace un análisis de la situación basal, entonces, ¿es el primer paso? ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que hago? Él preguntaba cómo hacían para convencer a la persona de que se cuidara. Creo que uno entiende que se tiene que cuidar cuando empieza a ver que al cuidarse la vida es mucho mejor. Porque yo lo veo en los adultos con diabetes tipo 2 sobre todo. Porque nosotros, las personas con diabetes tipo 1, los síntomas los tenemos tan marcados que cuando uno está con la glucemia alta, está muy cansado, no puede hacer ejercicio, se siente mal cuando está estudiando. Sí, no hay ganas de nada. Entonces, como no hay ganas de nada, uno enseguida toma acción hacia lo que está mal. De la misma manera que las hipoglucemias que tú estuviste hablando, es una situación que pasa ahora y la tengo que solucionar. Claro, pero la diabetes tipo 2 es como más engañosa. Está como escondida, los síntomas están muy escondidos. Entonces, de repente una persona está con la glucemia muy alta, dañando todos sus órganos, pero se siente como si no pasara nada. Aparte, el cuerpo se acostumbra a estar con la glucemia elevada y no tiene grandes síntomas. Entonces, es ahí donde uno tiene que aprender que no tiene grandes síntomas, pero el cuerpo está más cansado, no logran concentración. Entonces, enseñarles que va a estar mejor, va a tener mejor calidad de vida.
Psicológicamente, ¿cómo se sobrelleva? Porque uno espera, ella ha hablado de la evolución científica, pero esa evolución científica lleva a los paliativos, a que esto funcione, claro, pero no a la cura todavía. No a la cura. Es difícil al principio asumir que es una enfermedad crónica. Es muy difícil de asumir. Sobre todo porque uno siempre ve la enfermedad como algo que le van a dar la medicación, claro, y se cura. Aunque demore un mes, sí, o una semana, cura. Un resfrío, ¿no es? Pero es como te decía, esto no es así y es las 24 horas del día, los 365 días. Tú le llamas ahora, recién, a la diabetes enfermedad crónica. Y ese es el punto. Asumir cualquier enfermedad crónica es difícil. No es fácil. Primero se rechaza, uno está rebelde y hasta puede no querer tratarse hasta que al final asume su responsabilidad en eso. ¿Cuáles son las acciones de la Asociación de Diabéticos del Uruguay para educar o para llegar mejor a las personas? El fin de la Asociación de Diabéticos es la educación en todo sentido. Nosotros trabajamos con un equipo técnico, que lo dirige el equipo técnico de ADU, que tiene psicóloga, podóloga, nutricionistas, enfermeros, y cada uno está encargado de hacer la educación en su área. La enfermera educa a las personas en cómo deben inyectarse, cómo tienen que hacer las zonas de rotación, en qué horarios toman los medicamentos, las nutricionistas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con alimentación. Tenemos también actividades educativas para niños durante todo el año, un campamento para niños, que es como la frutilla de la torta para nosotros, porque es el momento en que los niños con diabetes, imagínense, se pueden separar de sus padres, la mayoría por primera vez. Porque al tener un hijo, tener un hijo con diabetes, un padre se pone como mucho más aprensivo y debe ser muy importante por 3 debe ser la aprensión. Es muy importante para nosotros la separación. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? el lograr independizarme de mis padres y tomar la diabetes por mí misma, que me llevó un tiempo, pero lo logré también gracias a eso, a que existía la Asociación de Diabéticos y un lugar donde yo me podía separar de mis padres estando segura. Donde te podían escuchar y proteger. Ahí está. ¿En qué edad se puede confiar? ¿En qué edad se puede confiar en que el niño puede suministrarse él mismo la insulina? Nosotros siempre hablamos en lo que es la educación de ADU, que para que el niño pueda inyectarse solo, que no quiere decir tomar la decisión de lo que tiene, de cuánto se tiene que inyectar y cuándo, inyectarse solo a partir de los 7 años. Mira, yo lo hago desde esa época o antes un poco. Pero estamos hablando de que el niño nunca, y un niño de 13, 14 tampoco, puede hacerse responsable de lo que implica cuánta insulina darse. ¿Qué es lo que tienen que inyectarse? Porque no dejan de ser niños, ¿verdad? ¿Cuál es la edad habitual en que ocurre eso y que los padres ceden esa Y empiezan tarea? a ceder, o lo correcto sería que empezaran a ceder cuando son adolescentes. Ahí está. Esa es la realidad. Pero también ahí empieza, como tú hablabas hoy, la parte psicológica, que es muy importante. Claro. Ahí necesitamos el apoyo psicológico, porque la adolescencia no es una etapa fácil de la vida para nadie y por supuesto para los diabéticos tampoco. Entonces, sí están capacitados para entender, pero necesitan un apoyo psicológico, ¿no? Nos quedan otras preguntas también para la doctora, así que hacemos una pausa, doctor, ¿le parece? Perfecto, vamos y a la volvemos pausa, con nuestras invitadas de hoy, aprendiendo muchísimo, porque además, y dejo pendiente este tema, a ella se lo diagnosticaron con 1 año, ¿no? O sea que hace mucho tiempo. Supongo que esa evolución técnica y científica permite que hoy el recién nacido o los pequeños tengan controles superiores a esos 30 años. Espero que sí, que hayamos venido mejorando en eso. Pausa y seguimos con este Compromiso Salud de hoy. Shining on my heart.